Guillermo Pérez Luna ha descubierto la infiltración de Sendero Luminoso en los grupos de rock subterráneo. Veamos. Empuñados con furia y decisión, para llegar barremos sus cenizas y se hacen los pueblos por la internacional. Mientras que Sendero Luminoso cantaba sus consignas en los penales de Lima, en las afueras, el movimiento de artistas populares de Sendero, el MAP, intentaba convocar a sus filas a cualquiera que a través del arte o de alguna expresión popular pudiera llegar directamente al pensamiento del pueblo. Fue así que Sendero Luminoso decidió infiltrarse dentro de una corriente musical y marginal llamada rock subterráneo, en donde las ideas políticas a veces se imponían sobre los criterios netamente musicales. Esta es la historia de un oscuro plan de infiltración que pone al descubierto la utilización del rock como un arma de combate. Estas fotos fueron tomadas a comienzos de los 80, cuando se gestaba en algún lugar de Lima el nacimiento de una nueva corriente llamada simplemente rock subterráneo, porque estaba en contra del orden establecido y buscaba marcar diferencias con el rock convencional peruano. Leucemia, guerrilla urbana, narcosis, sociedad de mierda, autopsia, flema, eutanasia y María Teta fueron algunos de los responsables del estallido del llamado punk rock limeño. La disconformidad, el rechazo al sistema y la desesperanza total ante el futuro eran los temas principales de sus canciones, en las que importaba más lo que se decía que cómo se cantaba. Mi mente está revuelta, mi rostro aumenta. Levanto la mirada, solo hay ojos que no ves nada. Hay tanta gente idiota, quiero ver sus caras. Hay que destruir para volver a construir. Hay que destruir para volver a construir. Pero no solo era lo que ellos llamaban música, también estaba el arte gráfico, con fanzines o publicaciones mimeografiadas que incluían mensajes políticos directos e ilustraciones de todo calibre. También la escenografía en los conciertos le daba el toque distintivo a su puesta en escena. Todo eso era el rock subterráneo a comienzos de los 80. Ha sido una cuestión meramente contra la industria de la música, o sea, contra la industria de la cultura, ¿no? O sea, contra la industria oficial. Entonces, esa siempre ha sido nuestra base para los trabajos, ¿no? O sea, crear un circuito paralelo al circuito comercial. Se quería hacer un cambio, sí, pero un cambio social no radical, o sea, no violento, sino radical, pero dentro del marco del rock, lo alternativo. Lo cierto es que el boom fue en 1985, cuando surgieron muchos grupos y estilos dentro del rock subterráneo, cuando 1.500 personas acudían a sus conciertos, y el pogo, ese baile punk que consiste en empujarse y golpearse unos contra otros, se popularizó en extremo. Fue entonces que el rock subterráneo dejó de serlo de alguna manera, y así despertó la curiosidad, no solo de los rockeros limeños. Sendero Luminoso empezó a infiltrarse en los conciertos a través de algunos miembros del Movimiento de Artistas Populares, un órgano de socorro popular encargado de difundir el mensaje del partido a través del arte. Ellos se camuflaban entre el público y deslizaban por el suelo panfletos como estos, en los que al principio no aparecía el nombre del Partido Comunista, para evitar rechazos inmediatos. Este tenía el título de La Revolución en Camino, y a través de él invitaban a los rockeros subterráneos a que sus canciones sean de propuestas sociales y que incentiven al público hacia una revolución social. Una contracultura no está hecha en base a gritos, sino en una propuesta sólida. Que los grupos que realmente están por una revolución se integren a la masa de obreros y se familiaricen con sus ideas. Y terminaban diciendo:
Si no quieres actuar, lárgate y no te cruces en nuestro camino, de lo contrario serás aplastado. Este otro panfleto, distribuido por Sendero entre los subtes limeños, decía: proponemos la formación de un movimiento por ahora contracultural, con proyecciones sociopolíticas que apunten a las transformaciones revolucionarias de la sociedad peruana. Destruyamos para construir. No hay contracultura si no hay compromiso social. Los rockeros subterráneos, que creían básicamente en la anarquía total, eran así concientizados por Sendero en los 80. Uno de ellos fue Alfredo Tábara, a quien vemos aquí tocando la flauta junto al grupo subterráneo Seres Van. En realidad, Alfredo Tábara Reategui estudiaba sociología en San Marcos y un día, en medio de los estudios, conoció a unos amigos y se unió al grupo Seres Van, con el que participó en varios conciertos subterráneos como este. Él tocaba los instrumentos de viento y era uno de los más empeñosos a la hora de organizar festivales. Sin embargo, según la gente que lo conoció, poco a poco le fue cambiando el carácter, se volvió agresivo y discutía con todos sobre política y actualidad. Un día cualquiera abandonó la música y a sus amigos y se integró a la lucha armada. La noche del 26 de julio del 89, junto a otros 6 integrantes de Sendero Luminoso, participó en un enfrentamiento con la policía en la cuadra 34 de la Avenida Industrial en Sol de Oro. 2 balazos de la Subunidad de Acciones Tácticas de la Policía, SWAT, acabaron con sus sueños y dejaron en el recuerdo su paso por el rock subterráneo y por Sendero Luminoso. Casi 7 años después de su muerte, todavía sus amigos se preguntan por qué abandonó el arte y la música subterránea para seguir al presidente Gonzalo y por qué cambió la flauta por un fusil. Pero él no fue el único. También hubo otros subtes que tuvieron problemas con la policía y que fueron acusados de pertenecer a Sendero. Quique y Denis, a quienes vemos en primer plano, lideraban el grupo Eutanasia, con el que grabaron varias maquetas o cassettes con grabaciones caseras. Quique siempre hablaba de la problemática social y se mostraba a favor de hacer una revolución. El primer cojudo que comete una huevada, pues, volarle la cabeza. O sea, puta, sin nada de huevada, de falsedad, nada de hipocresía, ¿no? Una huevada verdadera y consciente, ¿no? Ahí se puede hacer algo, carajo, hasta se podría hacer una revolución en esta mierda, ¿no? Una revolución se podría hacer en esta huevada, pues, en todo sentido de la palabra, pues. En 1986, los Eutanasia, Quique, o sea, Enrique Castro Camargo, y Denis Peña Soto fueron detenidos por la DINCOTE bajo el cargo de terrorismo. Algunos días después fueron liberados, ya que nunca se llegó a probar su militancia senderista. Lo mismo ocurrió con una mujer, conocida por todos como María Teta, quien alguna vez habló con ironía sobre su paso por la DINCOTE. Yo he tenido la oportunidad, la feliz oportunidad de estar presa, pues, en la DINCOTE y en la misma Tombería, en la comisaría de Breña, por ahí uno de esos sitios, y me acuerdo pues que atentaron, ¿no?, contra mis derechos como persona, ¿no? Claro que sin dejarme marcas. Tuve una pequeña tortura de 5 horas, me vendaban, me asfixiaban, me metieron la cabeza al water, me empujaban, me mareaban, todo, y me decían palabras gruesas, así, como puta, y un montón de vainas, pero por dentro yo me reía, porque esa agresión está en todas partes, en los mismos conciertos, tus mismos patas te dicen todo eso, ¿no? Pero al final los de la DINCOTE saben lo que es el rock subterráneo, ¿no? Ya varios patas han estado ahí presos. Como dice María Teta, quien ahora vive en Alemania, alejada del rock subterráneo y de la infiltración senderista en su movimiento, otros subtes como ella conocieron la DINCOTE por dentro. Lo cierto es que los tentáculos de Sendero rodearon al rock marginal y lograron captar a varios otros miembros de la movida subterránea. Incluso en la casa de uno de ellos se fabricó nada menos que el siniestro coche bomba de la calle Tarata. Dentro de los subterráneos también había artistas plásticos e intelectuales que no solo bailaban pogo al son de las canciones de Leucemia o Escuela Cerrada. Una de ellas era una mujer llamada Mónica Feria, que estudiaba en San Marcos y quien era otra subte limeña. Este texto fue escrito por ella en la revista Márgenes en 1988. La movida subterránea irrumpe en la escena como un fenómeno urbano.
En sus orígenes hay una intención de subvertir el orden. Recordemos el concierto de octubre del 85, cuando después de más de 2 años de trabajo semiclandestino para crear los contactos necesarios y encender la mecha, el rock subterráneo tomó Lima la Horrible por asalto. En esta nota, Mónica Feria no solo reproduce muchas letras de grupos como Excomulgados, Guerrilla Urbana, Autopsia y Narcosis, también reconoce el valor del rock subterráneo de esta manera. Estas expresiones contraculturales alimentan un estado de ánimo de insatisfacción y búsqueda que generan fuerzas que deben ser canalizadas hacia formas de lucha más eficaces. Una fuerza rotunda que reivindica la violencia y que persiste en creer en la revolución. Mónica Feria participó en comités populares senderistas en el campo y guió a la televisión británica para que realizara el famoso especial sobre Sendero que fue propalado en el Channel 4 de Inglaterra. Ella fue detenida en abril del 92 junto a senderistas de la talla de Jorge Luis Durán Araujo, pero 2 años después recuperó su libertad. Actualmente, en algún lugar del Perú o del extranjero, debe estar recordando cómo es que fue captada por Sendero cuando era solo una integrante más de la movida subterránea. Es una cosa que pasó y que sigue pasando. Eso ha pasado en la misma policía, ¿no? Dentro de la policía también hay elementos que han cambiado para Sendero, ¿no? Entonces ¿cuál es la novedad ahí, ¿no? O sea, dentro de todo orden de cosas siempre van a pasar eso, ¿no? Y el rock subterráneo nace más o menos en el 81, 80. Entonces, y es justamente ahí cuando nace Sendero también. Entonces hay un paralelismo, hay una cosa, no sé, que comienza a confundir un montón de gente, ¿no? El discurso de Sendero es muy distinto al discurso de los subtes, ¿no? Pero otro subte que acudía a conciertos como estos y que confundió esos discursos fue un estudiante de arquitectura de la Universidad Ricardo Palma, que organizaba conciertos de rock subterráneo y que colaboraba con ellos creando sus famosas escenografías. A él lo conocían simplemente como El Chato, y no era otro que Carlos Inchaustegui de Gola. El recordado hombre de barbita que convivía con la bailarina Maritza Garrido Leca y que fue capturado cuando ocultaba a Abimael Guzmán. Inchaustegui es otro subterráneo más que dejó el rock por Sendero Luminoso y que hoy está en el penal de Llanamayo condenado a cadena perpetua. Pero aún hay más. Un compañero suyo también está hoy detenido por terrorismo. Él se llama Alfredo Márquez, vivía en Lince y era uno de los líderes intelectuales de la movida subterránea. Un movimiento mesiánico tan fuerte como el de Sendero Luminoso, por un lado, y por otro lado una represión encarnizada donde todos los jóvenes están en medio, con carne y cañón. Existen gentes que reaccionan a eso. Alfredo Márquez fue detenido el 24 de octubre del 94, acusado de ser parte del aparato de propaganda de Sendero Luminoso. Hasta ahora sus amigos no entienden por qué de un día para otro Alfredo desapareció. No volvió a preocuparse por organizar conciertos de rock subterráneo, no volvió a frecuentar esos lugares y prefirió entregar su vida y sus sueños a Sendero. Desde hace año y medio está preso en Canto Grande. El movimiento de artistas populares de Sendero Luminoso trabajó arduamente para camuflarse entre los rockeros subterráneos. Analizaron las letras de sus canciones, las posturas políticas que transmitían a través de sus fanzines y esa ultradifundida anarquía. Mientras que en los conciertos subtes repartían volantes, provocaban apagones y hasta soltaban petardos, como en el recordado Agusti Rock, ese festival rockero del Agustino. Hasta allí llegó también Sendero Luminoso para captar a los músicos subterráneos. El descontento de esas épocas que vivieron la juventud no solamente la tenía Sendero, la tenía mucha gente que hoy se lava las manos fácilmente, y los jóvenes cantautores o grupos cantaban ese descontento de opresión, ese descontento de libertades, ese descontento que realmente le molestaba no solamente a Sendero, sino a la juventud en masa.
Y lo que ha sucedido simplemente pues es que tenían ahí pues gente que pensaba, si no igual, al menos paralelamente. Nosotros le cantamos. Uno de los mejores amigos de Hernán Cachuca Condori, el cantante de Los Mojarras, era precisamente Luis Ayala Balbín, Lucho, un rockero subte que participó varias veces en el Agustí Rock y otros conciertos marginales. Él vivía en esta casa del Jirón Las Tunas, en la cooperativa Tayacaja, en el Agustino, y fue detenido en marzo del 94 por la DINCOTE. Según la investigación realizada por la policía, Lucho había participado en varias movilizaciones senderistas, había colaborado directamente con el partido e incluso en su casa del Agustino se preparó el coche bomba que fue colocado en la calle Tarata en Miraflores en julio del 92 y que causó la muerte a 25 personas. Está sentenciado a 20 años. ¿Qué te digo? Es uno de los amigos con los que muchos años trabajamos. ¿Qué es lo que dijeron? ¿Que él era uno de los que atentó contra Tarata, que uno de los que llevó el coche bomba? Que en su casa la armaron. Y era una cochera donde hacíamos música. Acá hay como 40.000 cocheras aquí en el Agustino. Tuvimos la valentía de cantar las canciones, así nos llevaran y nos metieran presos. Quizás esa valentía que no tuvieron otros subterráneos fue la verdadera. Luis Ayala Balbín, el rockero Lucho, era el cantante del grupo subterráneo Masa. Su proyecto revolucionario lo llevó a prestar su casa para que Sendero Luminoso preparara el coche bomba de Tarata y actualmente está preso en Canto Grande, condenado a 20 años de prisión. Lo cierto es que los rockeros subterráneos conocen otras historias de amigos suyos que también fueron seducidos por la ideología senderista. A uno le dispararon mientras pintaba la hoz y el martillo en una pared, y a otro lo detuvieron portando botellas con gasolina escondidas en una mochila. Sin embargo, a pesar de estas historias, sería absurdo pensar que el rock subterráneo estuvo plagado de senderistas o subversivos. Una docena de casos no debería sembrar un manto de sospechas sobre un movimiento simplemente marginal y contestatario, que nació como una respuesta al orden establecido, pero que siempre estuvo ideológicamente a la otra orilla del sendero. Pero creo que no hay nada que agregar a lo que ha dicho Álamo Pérez Luna, y lo dijo también Daniel F., líder de los subterráneos, o una de las personas más representativas de este movimiento. Nadie se salvó de la infiltración senderista en los últimos años. El problema es que muchas veces se confundió el radicalismo del discurso y de la actitud de los subterráneos con una forma de compromiso con Sendero, y hubo mucha gente que fue de estos grupos detenida, acusada por ser terroristas, cuando en realidad no lo era.